El domingo pasado estuvimos hablando en cuanto al nombre de María, estuvimos hablando de su vida, de su llamamiento a través del ángel, y hablábamos un poco en cuanto a ella, de que estaba comprometida con José. Y no sé si os acordáis que resaltaba un poco el tema en cuanto al compromiso. En ese entonces, en el tiempo bíblico, en el tiempo de María y de José, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que el compromiso era mucho más serio como el de hoy en día, que de hecho para echarse para atrás del compromiso se necesitaba un documento público. Imaginaos lo serio que era. Hoy en día, pues sí, digamos que no es tan serio que debería serlo en el corazón de cada comprometido o comprometida. Si te comprometes con una mujer, hombre, es porque ya lo tienes claro y vas a continuar con ese plan. O mujer, si te comprometes con un hombre, pues es porque lo tienes claro. Y la palabra de la que quiero hablar hoy es esa, de compromiso. No compromiso matrimonial, o sí, los jóvenes, aún estáis a tiempo de comprometeros. Yo llevo comprometido con mi esposa hace 34 años, hacíamos la cuenta hoy. Bueno, 34 años no, 33 años, 11 meses y 28 días. Porque el martes haremos los 34 años de habernos comprometido seriamente. Cada uno de nosotros, aparte de matrimonios y hablando de esta cosa del amor, cada uno de nosotros tenemos familia. Y con la familia viene ligada eso, una serie de compromisos que muchas veces no queremos hacerlo, pero lo hacemos y ¿qué decimos? Lo hago por compromiso, porque estoy allí comprometido, no porque quiera. Por ejemplo, ¿a quién le gusta ir a una comunión? Lo que el mundo celebra como comunión. ¿A quién le gusta ir a una boda? Aparte de comer y pasárselo bien. Y todas estas cosas, ¿por qué no nos gusta ir? Porque nos toca un poco la economía y hay que soltar allí un poco un poco o mucho de dinero que de pronto tenemos comprometido para otras cosas. Entonces ahí empieza esa tesitura que no sabes si hacerlo o no. Es cierto que no todos tenemos la misma intensidad, digámoslo así, en cuanto a compromiso se refiere. Pero esta mañana sí que quiero hablar de esta palabra tan importante para nuestra vida como hijos de Dios. Escoger esa misma palabra, pero aplicárnosla ya no como esposo ni como familiar, sino como hijos de Dios. Y allí vamos. Debemos partir de la base que Dios ya se ha comprometido con nosotros. Y cuando Dios da una palabra, la cumple, o la cumple ayer, hoy y siempre, porque Dios es inamovible. La palabra de Dios es inamovible. No hay quien haga mover ni un punto ni una coma de su palabra. Y en el libro de Juan, el capítulo 1, el versículo 12, yo creo que todos lo conocemos o alguna vez lo hemos escuchado, dice la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Allí se ha comprometido nuestro Dios. ¿De qué manera? Pues de la manera de que todo aquel que en Él cree, todo aquel que le reciba, le dará potestad de ser hecho hijo de Dios. Y eso lo ha cumplido el Señor desde que existimos. Dios se comprometió contigo el día que recibiste y creíste en el nombre del Señor Jesús. Te dio esa potestad de ser hecho hijo de Dios. Y lo eres. Y lo seguirás siendo por toda la eternidad. Es que es lo más precioso. Las promesas de Dios no son solamente para cumplirse hoy. Y bueno, ya se cumplió, ya está. No, las promesas de Dios son para cumplir hoy
y por toda la eternidad, porque si tú has aceptado al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, eres salvo, eres hijo de Dios, pero no hoy, sino que eres hijo de Dios por toda la eternidad. Hoy vamos a centrarnos un poco más de cómo Dios se compromete contigo o desde cuándo. No vamos a centrarnos en ello. Vamos a centrarnos mejor desde cuándo te has comprometido tú con Él. Porque una cosa es decir, sí, yo acepto al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador, acepto el sacrificio que hizo en la cruz por mí. Es decir, estás aceptando el Evangelio. Lo estás recibiendo y estás aceptando. A partir de ese momento viene a morar el Espíritu Santo en ti y eres hijo de Dios. Pero una cosa es ser hijo de Dios y otra cosa es comprometerse con el Señor. Son dos cosas muy, muy diferentes. No se trata de eso, del día en que le aceptaste, que sería bueno recordarlo. Muchas veces no lo recordamos con exactitud, pero sí que recordamos que hemos aceptado al Señor tiempo atrás. Se trata de cómo has llevado la vida en Cristo a partir de ese momento. Si sigues igual que antes de recibir al Señor, o si has cambiado, o también si has cambiado pero te has estancado y ahí ya no has seguido avanzando en las cosas del Señor, pensarás, claro que no sigo igual que antes, ahora siento a Dios en mí y sé que Él me cuida, sé que Él me bendice en todo, sé que se hace todo en su voluntad. Y si piensas esto, pues amén, está pensando muy bien. Pero yo creo que vayamos un poco más allá en cuanto a compromiso. ¿Qué tenemos que hacer para comprometernos? 3 puntos. El primero de ellos es, para empezar a comprometernos, tenemos que tener un corazón de siervo. Y para tener un corazón de siervo, lo primero que hay que tiene que haber ocurrido en tu vida es que lógicamente hayas recibido al Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo more en ti, pero falta aún más, que hayas dejado actuar al Espíritu Santo y te vaya cambiando ese corazón que tenemos, ese corazón que tienes, un corazón egocéntrico, con el que le gusta al viejo hombre hacernos sufrir, con el que le gusta al viejo hombre hacernos avergonzar delante de la voluntad de Dios, porque sí, soy un hijo de Dios, pero yo prefiero hacer esto, o yo prefiero hacer esto otro, sabiendo que no estás agradando a Dios. Eso no es tener un corazón de siervo, es tener aún un corazón duro. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, nos dice en Marcos capítulo 10, versículo 45. ¿De qué manera demostró el Señor Jesucristo que vino como siervo? Pues el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, al quien tú recibiste en tu corazón, vino como siervo y no como amo. ¿Cuántas veces actuamos como amo? O peor aún, ¿cuántas veces venimos a la iglesia y actuamos como amos? Llegamos, vemos una silla atravesada y tú simplemente rodeas la silla y continúas y no eres capaz de acomodarla. O sea, has venido como amo. Vas caminando, ves un papel y en lugar de recogerlo pasas por encima de él, que lo recojan los demás. Has venido como amo. O vienes con ese pensamiento, no, es que voy a venir a la iglesia para darle, ¿cómo se dice? Para darle estatus a esta iglesia, porque claro, estoy yo y al estar yo, pues esta iglesia, el día que yo no vengo, pues tiene menos. Si venimos con ese pensamiento, hermano, hermana, déjame decirte que no estamos para nada comprometidos con el Señor. ¿Por qué? Porque Dios vino a través del Señor Jesucristo como siervo. ¿Quién eres tú? ¿O quién soy yo para no ser, por lo menos eso, para no ser siervos en la iglesia? ¿Sabes por qué pasa esto? Porque no dejas que el Señor Jesucristo ocupe el lugar que le corresponde. Lógicamente, si en mi ser el yo está primero, pues voy a hacer
las cosas que yo quiero. Pero si tienes al Señor Jesucristo en el trono de tu ser, vas a hacer las cosas que el Señor Jesucristo quiere que tú hagas. Y una de ellas va a ser actuar como siervo. ¿A quién le gusta ser siervo? Yo creo que a ninguno. A todos nos gusta mandar. A todos nos gusta poner el dedo así. Tú, haz eso, tú, haz eso, tú. Pero ser siervos no se trata de que tengas un mando o no lo tengas. Ser siervo se trata que tengas el corazón de siervo, porque da igual quién seas. Da igual que seas el jefe de una empresa, el encargado, da igual que seas la iglesia, el líder de jóvenes, o el pastor, o el líder de las mujeres, da igual quién seas, pero si tienes el corazón de siervo o de sierva, vas a estar siempre queriendo servir al Señor. Y para servir al Señor hace falta servir a la iglesia. Y entonces allí hay una pregunta un poco incómoda. ¿Cuántos de los que me escucháis ahora, que estáis aquí presentes o que me estáis viendo por vídeo, cuántos sirven o quieren servir en la iglesia? ¿Dónde está el corazón de siervo? Tristemente, si vemos, vosotros no habéis tenido la oportunidad de verlo, pero yo sí. Yo siempre guardo cada mes la plantilla de la limpieza de la iglesia y yo veo en cada mes que se repiten exactamente las mismas personas. Y no estoy hablando de 15 o 20 personas, estoy hablando de 3 o 4 familias o personas que se repiten en una iglesia donde realmente estamos más de 3 o 4. Pero solamente sirven 3 o 4. ¿Esto por qué pasa? Porque aún nos falta trabajar en ese corazón que tenemos del yo y poner el corazón de siervo. Pastor, es que yo llego muy cansado de trabajar. El que ha venido también. Pastor, es que yo vivo muy lejos. El que ha venido también vive lejos. Es que me duele aquí. El que ha venido no te imaginas lo que le estaba doliendo. Pero ha venido. ¿Y por qué? Porque tiene compromiso. ¿Con el pastor? No. Tiene compromiso con el Señor. Y como está comprometido con el Señor, entonces, como primer punto en su vida, tiene ese corazón de siervo. Yo estoy comprometido con el Señor y me comprometo de igual manera al estar comprometido con el Señor de limpiar el local donde se reúne su casa, porque esta no es la casa de Dios. Ya sabemos que la casa de Dios eres tú y soy yo. Pero sí que debemos de tener un sitio donde se reúna la iglesia y ese sitio lo debemos de tener lo mejor posible, lo mejor limpio, lo mejor ordenado posible, porque es donde se reúne la iglesia. Pero claro, nos gusta mucho llegar y tenerlo todo ordenado, abrir la puerta y huele a limpio, pero que limpien los demás. Yo no puedo. Cuando pensamos yo no puedo, yo creo que deberíamos de pensar yo no puedo o yo no quiero. Porque si yo quisiera, te aseguro de que sacarías un tiempo. Un tiempo en el que pudieras hacerlo. Para eso tenemos que tener el mismo corazón que tiene el Señor Jesucristo. Tiene que tener corazón de siervo. Pero segundo punto, aparte de tener corazón de siervo, debemos de buscar las cosas del Señor y no las nuestras. Buscar las cosas del Señor. En Colosenses capítulo 3, versículo 1, dice la palabra de Dios: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Me he apuntado las citas bíblicas con todo en mi chuleta, pero es que no quiero equivocarme. Colosenses 3:1, correcto. Sí, pues
haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. ¿Decimos que hemos resucitado con Cristo? Pues amén. Tenemos que buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dice Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Puedo saber la voluntad de Dios, pero no aplicarla a mi vida. Yo sé que la voluntad de Dios en mi vida es que haga esto y esto, pero ya está. No lo llevo en práctica. Tenemos que saber la voluntad de Dios, pero también tenemos que ponerla en práctica. Y de esa manera estamos buscando las cosas del Señor. Pero yo te digo el ejemplo de la limpieza, por poner un ejemplo. Pero ¿alguien ha predicado esta semana pasada? ¿Alguien ha evangelizado a alguien esta semana? Eso también es trabajo de un hijo de Dios. Ah, no, eso que lo haga el pastor o que lo haga este hermano que tiene el don del evangelismo, a ellos les toca. No, nos toca a todos por igual. Lo que pasa es que algunos lo hacen y otros no lo hacen. Pero realmente, ¿estás predicando la palabra de Dios en la semana? En el colegio, en el trabajo, en el instituto, donde quiera que estés. ¿Tú buscas el hablar de la palabra de Dios? Mira que el apóstol Pablo dice que tenemos que instar a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, debemos de encaminar las conversaciones para poder hablar de las cosas del Señor. Muchas veces el Señor nos lo manda solos. Nos ponen un tema o, perdona, tú eres... bueno, nos dicen de muchas maneras, tú eres evangélico, tú eres cristiano, tú eres de esos de la Biblia, ya que tú sabes, es que me han dicho que, por decir de alguna manera, María no tuvo más hijos. ¿Eso es verdad? ¿Tú qué le contestas? Madre mía, pero yo ni siquiera sabía ese tema. ¿Es verdad? ¿María tuvo más hijos o no? ¿Cómo hago yo? ¿Cómo le digo? Pues por eso debemos de estar preparados para la buena defensa de la palabra de Dios. María, sí, que tuvo más hijos. De hecho, hay un versículo en especial en el que dice que María, el Señor Jesús tenía otros hermanos. Eso da que pensar de que María tuvo más hijos. ¿Por qué digo esto? Porque es una cosa que es muy fácil de ver. Pero hay temas más complicados en la Biblia que la gente te pregunta. Ah, como tú eres cristiano, ¿por qué no guardáis el sábado en lugar del domingo? Porque yo conozco uno que dice que guarda el sábado, pero vosotros guardáis el domingo. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Pues debéis de saberlo y no pasa nada que no lo sepáis. Debéis de ser valientes con la cara en alto y decirle, mira, en este momento me has pillado, pero no te preocupes, lo voy a investigar y nada más lo tenga, te lo digo. Y punto, no tienes que saber todo, pero sí tienes que buscar el tiempo. En el momento que te lo dicen, empezar a investigar y saber que el día domingo el Señor se resucitó el día domingo, el primer día de la semana, se le apareció a los apóstoles el primer día de la semana y a partir de allí los apóstoles todas las reuniones que hacían, todo lo hacían el primer día de la semana y por eso nosotros como cristianos, que cristiano quiere decir seguidor de Cristo, cristiano no quiere decir católico, porque a mí muchas veces me han dicho que si yo soy cristiano y creo en María, yo digo, a ver, yo soy cristiano y creo en María, lo que no hago es que María sea mi intercesora, porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres y ese es nuestro Señor Jesucristo. María fue una gran mujer. ¿Qué tan gran mujer sería que el Señor la escogió para ser hijo del Señor Jesucristo?
no la hizo para ser madre del Señor Jesucristo. No la escogió para ser madre de Dios, porque Dios no tiene principio ni tiene fin. Pero el Señor Jesucristo en su humanidad escogió, Dios en su humanidad escogió a María para ser la madre del Señor Jesús. Debemos de buscar las cosas del Señor, debemos de investigar, que nos pregunten, y si no lo sabemos, como te digo, con toda naturaleza, decir, en este momento no lo sé, pero voy a investigarlo y ya te lo diré. Cuando lo investigues, entonces buscas a esa persona y dices, sí, mira, María, tal. María sí que tuvo hermanos. De hecho, María, según la Biblia, no es mediadora. El único mediador es el Señor Jesucristo, porque Él murió en la cruz. ¿Ves? Y allí ya estás reconduciendo y estás dando el Evangelio. Es que, pastor, dar el Evangelio es tan difícil. ¿Te parece difícil? El Señor Jesucristo vino al mundo a morir en la cruz por tus pecados. Si le aceptas, serás salvo. Si no, pues como dice Romanos, la paga del pecado es muerte. Y la dádiva de Dios, que es en Cristo Jesús, pues es vida. Ya has predicado el Evangelio. Mira qué tan fácil es. ¿Sabes qué es lo difícil? Que lo practiquen. Porque entender el Evangelio es muy fácil. Lo difícil es el ponerlo en práctica, el creer y el llevarlo a cabo con nuestras vidas. Debemos de tener un corazón de siervo, debemos de buscar las cosas de Dios. Y el tercer punto, comprometernos con los hombres, pero no para los hombres. No sé si me entendéis. Debemos de comprometernos para los hombres, pero no para los hombres. Eso es tener una visión sensata. Cuando hay oportunidad de comprometernos en la iglesia, por ejemplo, no debemos pensar que lo hacemos para el pastor o que vamos a ayudar a este hermano, pues lo vamos a hacer por este hermano que lo pide desde el púlpito. Miremos Efesios capítulo 6, a ver lo que nos dice. Efesios capítulo 6, versículos del 5 al 7. Efesios capítulo 6. Perdón, Efesios capítulo 5. Espera, que estoy ya liado. Sí, perdón. Efesios capítulo 6, versículos del 5 al 7. Dice la palabra de Dios: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Yo te digo una cosa, hermano y hermana. Si tú estás en un trabajo y no te estás comportando como cristiano, créeme que estás fallando en algo. Porque si yo estoy en un trabajo, es decir, me he comprometido en trabajar, de hecho hay un contrato firmado, ¿no? Entre el jefe y yo. Yo debo estar trabajando, comprometiéndome con el jefe, pero dando testimonio que soy hijo de Dios. ¿Y cómo hago eso? Pues que trabajo exactamente igual cuando el jefe está como cuando no está. Yo trabajo lo mismo. Es lo que debemos de pensar, el que es hijo de Dios, o los que somos hijos de Dios. Debemos de trabajar exactamente con el mismo rendimiento cuando nos están mirando que cuando no. De hecho, si me aprietas un poco, deberíamos de trabajar aún más cuando no nos están mirando. Para que cuando nos miren digan, ¿este cómo es que ha hecho más de los otros y sin mirarlo? Y van a decir, ese hombre o esa mujer o ese trabajador o esa trabajadora que tengo rinde más que muchos que ya llevan muchos años aquí. ¿Eso por qué será? Imagínate que te lo pregunten. ¿Tú por qué estás rindiendo ahora lo que rinde el otro que lleva 4 años? Entonces tú vas a decir, bueno, es que yo soy... No, simplemente vas a decir, por la gracia de Dios. Porque yo sirvo a... tú puedes atrever a decirlo, ¿eh? No pasa nada. No te ofendas, decirle al jefe, pero es que yo sirvo a Dios antes que a ti. Entonces, aunque tú estés o no estés, yo voy a ser igual. Porque Dios sí que está conmigo todo el tiempo. Acabas de dar un testimonio impresionante de ser hijo de Dios.
Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. ¿Cuántos compañeros habéis visto que están así relajados? Y cuando le dicen, viene el jefe, ahí sí se ponen, pues que no seamos, como hijos de Dios, que no seamos uno de ellos. No solamente hablo de compromisos a largo plazo, como por ejemplo memorizar las escrituras, leer la Biblia en un año, memorizar algunos versículos en el año, o hacer la limpieza, o hacer el discipulado. Con todo esto es muy importante que lo llevemos a cabo, pero también hay cosas que creemos que no tienen mucha importancia para nosotros y que las debe de hacer el pastor o el que dirige. Yo no. ¿Por qué nos tardamos tanto cuando se pregunta si alguien quiere orar? Cuando el que está aquí delante dice, a ver, por favor, un hermano o una hermana que quiera orar, y todo el mundo se queda como si hubieran hecho una amenaza. Todo el mundo se queda mirando a ver quién levanta la mano, pensando, no, si no levanta la mano nadie, la levanto yo. O sea, que si la levanta otro, tú ya no. Y es una cosa, ya ves tú, lo sencillo que es. ¿Tú oras en casa? Yo quiero creer que sí. Y muchas veces en el día. Es decir, yo puedo orar. Tú puedes orar, él puede orar. Nosotros podemos orar. Mira, podemos conjugar el verbo orar porque es así. ¿Y por qué no oramos entonces? ¿Alguien quiere orar? Si el que está aquí delante no dice, hermano fulano o hermana fulana, ¿puedes orar? Bueno, tú ya oras, y nunca mejor dicho, por compromiso, porque te lo han dicho, pero no porque tú digas, yo quiero orar. Yo quiero orar al Señor. ¿Por qué nos quedamos esperando unos a otros cuando se anuncia que se necesita hacer algo en la iglesia? Yo qué sé, alguna celebración que se vaya a hacer por lo menos el último sábado de noviembre, que haremos lo de la fiesta de cumpleaños de quién. El cumpleaños tuyo y mío. Haremos la fiesta de cumpleaños el último sábado de noviembre. Vamos a decir, hermanos, ¿alguien puede encargarse de comprar las tartas? Y empezamos a mirar, en lugar de estar pensando, a ver, yo salgo el viernes, puedo comprarlas yo. Y yo puedo. Es que, hermano, debería ser que cuando uno dijera, alguien puede que levantar, que hubieran manos levantadas, que se asombrara uno. Pero muchas veces es complicado. No lo tenía preparado, pero salió así. ¿Cuántas veces se ha leído la palabra de Dios tan rápido como en la escuela dominical hoy? Yo creo que nunca. Excepto en la escuela dominical hoy. El primero que lo lea, el primero que lo encuentre, que lo lea. Y enseguida se leía súper rápido. De hecho, se encontraban algunos, qué rápidos, qué espirituales. No, era por amor al chocolate que daba, porque el primero que lo encuentre, que lo lea, a ese le daba yo una moneda de chocolate. De hecho, aquí me quedaron algunas para las próximas leídas de la palabra de Dios. Pero días atrás, es que parece una cosa normal, pero tengo mi Biblia, o la tienes en el móvil, que es aún más fácil buscarla, que sería bueno tenerla en físico, pero bueno, cada uno con su manera de estudiar la Biblia. Y dicen, buscar Efesios tal. Y yo aún veo a los hermanos con su Biblia así. Digo yo, pero ¿a qué ha venido? O sea, he venido a la iglesia, he traído la Biblia, pero que la busquen otros. Ay, es que a mí me da una pereza leer. Pero si digo, voy a dar un chocolate al primero que encuentren, se ponen. Efesios, se ponen. ¿El amor a qué tenemos? ¿El amor al premio? Da igual lo que sea, pero
El amor al premio. Es a eso que voy, hermanos. Nuestro compromiso como hijos de Dios debería ser de que cuando el que esté aquí delante, no solamente el pastor, el líder o el que vaya a dar el estudio, la escuela dominical, diga, hermano, por favor, buscar Efesios capítulo 6, versículo 1. Y que todos a una, unos antes, otros después, pero que todos estuvieran ya ahí. Pero es que digo, hay muchas personas que veo sin Biblia y allí hay 2, 4, 6, hay 7 Biblias ahora mismo allí, de las 10 que tenemos, para que la gente pueda coger. Y hay personas sin Biblia. Y allí hay 7. Digo yo, buscar Efesios 6.1, ¿qué vas a buscar? Si no tengo Biblia, pero si sabes que allí hay, ¿por qué no la coges? Bueno, ¿dónde está el compromiso? Si venimos a reunirse la iglesia para estudiar la palabra de Dios, pero no traigo la palabra de Dios. Bueno, no la he traído por lo que sea. Allí tenemos la palabra de Dios. ¿Por qué no la coges si estás atento para buscar en la palabra de Dios? ¿O qué vamos a hacer? Como en las otras iglesias, si es que se le puede llamar iglesia, que lo que te diga el que está aquí delante, tú te lo tragas. Y no, ni siquiera sabes que es verdad lo que está diciendo porque lo estás leyendo. No lo sabemos. En la Biblia dice, seguro lo dice en la Biblia, ¿en qué versículo? Entonces tú vas y, tienes razón, sí que lo dice. Pero no, en la Biblia dice, amén. Y empiezas a practicar cosas que tú ni siquiera sabes si es verdad que lo dice la Biblia. Porque como no trajiste Biblia, o te da pereza, que imagínate, caminar de aquí a allí son 6 metros de ida, más 6 metros de venida. Estamos hablando de 12 metros. Más la energía que gasto levantándome y luego, no, de aquí a eso ya ha pasado el versículo, que lo lea otro. Son cosas tan mínimas y ni siquiera esas cosas mínimas hacemos. El que es fiel en lo poco, dice el Señor, pero ¿en qué poco? Si ni siquiera lo poco hacemos. ¿Alguien quiere venir a apuntarse para la limpieza de la iglesia? Pues para esa semana no hay nadie. ¿Y sabes por qué no hay nadie? Porque los que normalmente se apuntan no están. Hoy no pudieron venir. Y entonces no se va a apuntar nadie. No pasa nada. Si no se apunta nadie, os aseguro de que la iglesia va a estar igual de limpia para el domingo que viene, si Dios quiere. Porque así será. Pero es a lo que voy. ¿Quién se va a apuntar para la iglesia? ¿Quién quiere un premio? Enseguida sí. ¿Dónde está nuestro compromiso con el Señor? ¿Dónde está nuestro compromiso con la iglesia? ¿Dónde está nuestro compromiso con Dios? Cuando te comprometes con alguna actividad, esperamos que se haga. No, pastor, yo me comprometo que a partir de hoy voy a ayudarte, yo qué sé, que no acomode la silla a nadie, porque yo todos los sábados me comprometo, o el domingo vendré antes y acomodaré las sillas. De hecho, las voy a enumerar para ponerlas todas exactamente igual siempre, y al domingo que viene ya no estás. ¿Qué clase de compromiso es ese? Es un compromiso falso. Todo esto, hermanos, nos recuerda Primera de Juan. Quiero que vayamos allí, con eso concluiremos este mensaje. Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 15 al 17. Primera de Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quieres tener compromiso con el Señor? 3 cosas tienes que hacer. Tienes que empezar a formar un corazón de siervo, a buscar las cosas del Señor y a comprometerte con los hombres, pero no para los hombres. Hermanos, debemos de ponernos la mano en el corazón, como se suele decir,
y debemos de autoexaminarnos. No empecemos a decir, uy, es que claro, a este hermano le falta, uy, a esta hermana es que nunca viene a limpiar y yo siempre vengo a limpiar. O aún más cercano, es que empezamos a codear a nuestra mujer o la mujer a su esposo cuando dicen algo, mira, no, olvidémonos de esas cosas, mejor autoexaminémonos cada uno de nosotros y pensemos, ¿yo estoy haciendo las cosas bien? ¿O en qué tengo que cambiar? Señor, ayúdame y examíname tú primero y permíteme autoexaminarme y de esa manera me doy cuenta en qué estoy fallando y puedo ponerlo en marcha de una mejor manera para comprometerme, como os digo, no con la iglesia, no con el pastor, sino para comprometerme con Dios, porque cuando tú estás comprometido con Dios, aunque no estés en la iglesia, aunque no te esté viendo el pastor, aunque no te esté viendo esta hermana o este hermano, tú vas a hacer a lo que te has comprometido. Vas a hacer la voluntad de Dios. Vamos a orar.